Avivamientos y el surgimiento de las grandes denominaciones. La Iglesia experimentó una serie de avivamientos en los siglos XVIII, XIX y XX. Siglo XVIII, el avivamiento con Jonathan Edwards. Siglo XIX, los avivamientos de santidad. Siglo XX, el avivamiento pentecostal. Estos avivamientos se caracterizaron por varios elementos, entre ellos, primero, un rechazo a las prácticas de la Iglesia que se venía amoldando a la cultura que lo circundaba. Segundo, una búsqueda de la piedad individual y comunitaria, la búsqueda de una vida piadosa, una vida santa, piedad entendida como una vida conforme a la Escritura. Tercero, la proclamación de la palabra. No hay avivamiento sin predicación de la palabra. Jonathan Edwards, probablemente uno de los predicadores más famosos del siglo XVIII, hace o participa del avivamiento en su iglesia, enfatizando oración y predicación. Y no solamente predicación en su iglesia, comenzó a compartir las experiencias de su iglesia, los sermones de su iglesia a través de cartas a otras iglesias, tanto en Norteamérica como en Inglaterra, generando así un avivamiento en toda Norteamérica poblada hasta ese momento y en el Reino Unido. El surgimiento de las denominaciones es en alguna medida paralelo o relacionado con los avivamientos. Nosotros pasamos de tener 3 o 4 grupos eclesiales durante la Reforma a un sinnúmero de grupos durante la era contemporánea. Esto se da por el crecimiento y por las diferencias teológicas. Cada vez que se generaba demasiada diversidad en la iglesia, los grupos tendían a extenderse, a partirse, de tal manera que el principio de la reforma de unidad buscada en la Escritura se ve desdibujado a medida que va creciendo la iglesia. Como resultado de los avivamientos, las iglesias avivadas tendían a generar separación de las iglesias que querían mantener el corte tradicional. Y entonces eso dio como resultado al surgimiento de más iglesias. También algunos grupos considerados de origen menos ortodoxo, como los grupos adventistas o como los grupos unitarios, salieron de la iglesia cristiana al generarse las divisiones por la forma de pensamiento. En el siglo XX o inicios del siglo XX, en alguna medida como resultado del Congreso de Panamá, con el surgimiento de las asociaciones misioneras, entonces surgen nuevas denominaciones. En Estados Unidos se formaron asociaciones misioneras de misioneros de diferentes denominaciones, caso de la Sociedad Misionera Oriente, conocida como OMS, o caso de Misión Latinoamericana, LAM. Estas misiones, al llegar a otros países, fundaron iglesias o grupos eclesiales en este lugar. En nuestro caso sería como la AIEC, la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, por el lado del LAM, o en la Interamericana y la Confraternidad Cristiana, por el lado de la OMS. Entonces, así también surgen nuevas denominaciones. Ejército de Salvación y grupos similares en el avivamiento pentecostal fueron fundamentales para el nacimiento de iglesias como Asamblea de Dios, Iglesia de Dios o la Iglesia Cuadrangular. Entonces, cada vez que había un avivamiento, que había un nuevo formato teológico, entonces surgían nuevas denominaciones. Si uno revisa en el fondo teológico de la mayoría de estas iglesias es similar. La mayoría de iglesias evangélicas o pentecostales son de fondo metodista. Muchas de las iglesias de corte pietista moravo son de fondo reformado. La forma es la que genera un espacio o un formato diferente. Entonces, el surgimiento de las denominaciones se da como cambios en el amoldamiento cultural, cambios al resultado de predicación de la palabra o como resultado de los avivamientos.